Mexicanas, mexicanos reales, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy nos encontramos ya a 28 de marzo del año 2022 y como ustedes sabrán, el embajador Ken Salazar critica duramente la cercanía que tiene México con Rusia. Bueno, ahorita recordemos que pues todavía está el cese al combate entre estas dos naciones, Rusia y Ucrania. Y bueno, pues como México tuvo no le negó a Rusia pues sanciones económicas como sí lo hicieron todos los países de Europa. Bueno, ahorita estuvo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que criticó duramente esto. ¿Por qué México está apoyando a Rusia? Bueno, igual van a decir muchos otros opositores que México está apoyando la guerra, que está a favor de la invasión rusa hacia Ucrania. Pero bueno, como les comentaba anteriormente, en uno de mis videos sobre este debate que se dio ahí en el INE, bueno, pues ahorita vengo con una pequeña parte, nada más es cortita, sobre la revista esta de Mujer y Poder de Natalia... Ay, no me acuerdo su apellido. Pero fíjense, el colmo, diputados de Morena apoyan la invasión rusa a Ucrania. Falso, totalmente falso. Bueno, sabemos que esta revista está siendo patrocinada por los de Acción Nacional y que no nos vengan con cuentos. Pero vamos a leer rapidísimo lo que dice. En contra de la animadversión popular en México por la guerra de Rusia contra Ucrania, como el resto del mundo y salvo deshonrosas decepciones, los diputados de Morena, del PT y del PRI instalaron ese miércoles, aprovechando su mayoría en el Congreso, el Grupo de Amistad México-Rusia, encabezado por el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya. En el evento, el embajador ruso en México, Víctor Coronelli, como si Rusia fuera la víctima del conflicto con Ucrania, que ha causado la baja de 2.500 civiles y desplazado a 7 millones de personas, reprochó que su país ha sido objeto de una campaña mediática y de un odio contra efectivos del ejército ruso. Y claro, aprovechó el evento para expresar su respeto a la posición del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard, de no apoyar las sanciones económicas impuestas a Rusia y de no enviar armamento a Ucrania, por lo que no se afectarán las relaciones comerciales entre ambas naciones. Respetamos y valoramos mucho a México, enfatizó y dijo que México es de los países que nunca va a contestar yes sir, refiriéndose al presidente de los Estados Unidos que ha manifestado su apoyo económico a Ucrania en esta crisis. Fíjense nada más. Y bueno, como les decía, el embajador Ken Salazar critica la cercanía de México con Rusia. Solidaridad debe ser con Ucrania. En medio del conflicto, México no puede estar cercano a Rusia. Eso no puede pasar. El pueblo mexicano debe demostrar solidaridad con Ucrania y en contra de Rusia, reclamó en la Cámara de Diputados el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Un día después de que diputados de Morena, PRI y PT instalaron el Grupo de Amistad México-Rusia, el diplomático estadounidense lamentó en la sede del Palacio Legislativo que ayer el embajador ruso no pronunció el nombre de Víctor B. Coronelli. Hizo ruido de que México y Rusia están muy cercanos y eso nunca puede pasar. Al acudir este jueves a la instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos, el representante del presidente estadounidense Joe Biden, que cuando se ataca a la familia, se une a la familia. Entre México y Estados Unidos no puede haber diferencias. Tenemos que hacer lo mismo que hicieron los países en la época de la Segunda Guerra Mundial. Aclaró que en la Segunda Guerra Mundial no había distancia entre México y Estados Unidos y advirtió que no nos podemos decir de lo que está pasando allá en la guerra no nos puede afectar aquí en México. Sí nos va a afectar. Ken Salazar expresó que lo que hacen hoy los rusos en contra de Ucrania es una cosa que nunca pensaban que lo iba a hacer. Lo que hizo Rusia en contra de Ucrania es un ataque contra la libertad y en contra del modo de vivir de todos nosotros, alertó. Al final del evento, el presidente del Grupo de Amistad México-Estados Unidos, Miguel Torruco Garza, de Morena, entregó al embajador a nombre de la Cámara de Diputados un cinturón con la hebilla con las iniciales QS del nombre Ken Salazar. A cambio, el embajador entregó al grupo un libro. Bueno, aquí nos dice que, Ken Salazar, que México y Estados Unidos
somos como una familia. ¿Y de aquí a cuántos somos una familia? Ahorita ya se está aprobando la reforma migratoria. ¿Se le está dando el mismo trato a nuestros hermanos allá en Estados Unidos? ¿O acaso ya se les olvidó? Bueno, aquí mete lo de la Segunda Guerra Mundial. Pero México siempre fue neutral, nunca se metió en conflictos de otros países. Claro, salvo que cuando nos hundieron 2 barcos petroleros, el Potrero del Llano y la Faja de Oro, pues sí, México respondió y le declaró pues, la guerra a los países del eje, con el Escuadrón 201. Pero, aquí en pocas palabras, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, pues le dice a México, rompan relaciones con Rusia, no se lleven con ellos. ¿Y esto por qué? Fíjense. Alaba Rusia a México por no sumarse a las sanciones. El embajador de Rusia en México, Víctor Coronel, dio a conocer este sábado que su país está conforme con la posición que tomó el gobierno de AMLO luego de que se negara a unirse a las sanciones de los demás países que impusieron contra Rusia. Fíjense nada más. Si nos hubiéramos peleado con Rusia, no tendríamos las vacunas Sputnik V. Dice Ken Salazar que México y Estados Unidos somos una familia. Ay, se escucha ese ruido, es el gas bienestar, perdón. Bueno, como les decía, si de verdad nos quieren como hermanos, como familia, ¿por qué no nos dieron las vacunas Pfizer desde un principio? Que de por sí México y Estados Unidos están bien cerca, que las trajeron desde Bélgica hasta acá. ¿Y quién nos ayudó? Rusia, nos ayudó China. Y recuerden que China también es aliado de Rusia, así que no nos podemos pelear con ellos. Miren, aquí tengo también otra fuente, para que vean que no es invento mío. Fíjense, Sputnik V, Marcelo Ebrard, embajador de Rusia, se une para las vacunas. Como les dije, el gobierno de México no se puede pelear con el gobierno de Rusia, porque ellos nos dieron la vacuna Sputnik V, que hasta salió Lili Telles, ahí como epidemióloga, casi regañar al doctor Hugo López-Gatell que la vacuna Sputnik V no servía. Y claro, las personas se creyeron esta mentira y pasaron a mejor vida por no quererse vacunar con la vacuna Sputnik V. Y yo me vacuné con la misma vacuna. ¿Sí? Yo recibí mi tercera dosis. Pero fíjense, ahí vemos al canciller Marcelo Ebrard y al embajador Víctor Coronelli. ¿Ven cómo si México se lleva bien con todos los países? Es más, miren, aquí está otra nota. Cámara de Diputados instala Grupo de Amistad México-Rusia. Lo mismo. O sea, México no le va a hacer caso a intereses extranjeros para obedecerlos, como sí lo hacía Peña Nieto, lo hacía Calderón, que decía, sí, patroncito, lo que usted diga. Ay, también, ay, déjame, está... Ah, miren, fíjense. Advierte Ken Salazar que México y Rusia no pueden ser cercanos, eso no puede pasar. Nada más voy a poner este pequeño fragmento. Ayer, haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar. Nunca puede pasar. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dictó línea respecto a la postura que el gobierno mexicano debe tomar frente al conflicto Rusia-Ucrania. Hay países como China, países como India, países como México, que a la orden del tío Sam nunca van a contestar yes sir. Bueno, aquí tenemos un pequeño fragmento, como esto, pues de las propias palabras del embajador Ken Salazar le dice cómo es posible. Eso no puede pasar, la relación México-Rusia. Y aquí el embajador Víctor Coronelli, pues felicita a México, pero no le dice, no te lleves con Estados Unidos, no te lleves con tal nación. Si se acuerdan que cuando estuvo Trump en la presidencia, le dijo a Peña Nieto que rompiera relaciones con Corea del Norte, que hasta expulsó al embajador. Bueno,
demostró ser un presidente sumiso, pero aquí el gobierno de México pues demuestra todo lo contrario. ¿Y esto por qué? Fíjense, bueno, aquí les muestro un libro que tuve aquí en la prepa. Se llama Historia Universal Contemporánea siglos XX y XXI, del autor Miguel Ángel Gallo T. Ediciones Quinto Sol. Y no lo voy a leer todo completo porque sí me voy a tardar un buen, pero aquí te habla prácticamente sobre la época de la Guerra Fría y de las intervenciones. Nada más lo voy a pasar así, de bolón ping pong, sobre cómo fue la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y sobre todo pues los conflictos que tuvieron los Estados Unidos con la extinta Unión Soviética, sobre cómo los gringos intervenían otros países, tanto así que hasta sacaron una película de Voces Inocentes, donde te habla sobre la dictadura militar ahí en Centroamérica, que tiene que ver mucho con el intervencionismo de Estados Unidos. Fíjense. A ver si lo pueden encontrar en una librería. Y yo repito el título. Historia Universal Contemporánea siglos XX y XXI. Es Miguel Ángel Gallo T. Aquí te habla sobre la Guerra Fría. Principalmente sobre los movimientos estudiantiles, sobre cómo nacieron ahí los hippies, en contra de las guerras. Fíjense, tenemos aquí la dictadura de Pinochet. O sea, dictaduras militares en América Latina, y varias de ellas, pues, siendo financiadas o apoyadas militar o económicamente por Estados Unidos. Y dice Ken Salazar que no nos debemos llevar con otros países. Pues primero que nos devuelvan el territorio que nos robaron en la guerra del 47. Bueno, 1847. Y ya después hablamos de eso. Y ya para finalizar, mis estimados amigos y amigas, pues aquí el canciller Marcelo Ebrard promueve en Arabia Saudita inversiones para México. Y ahora ya nada más falta que diga el embajador Ken Salazar que México no se debe llevar con Arabia Saudita ni con los países árabes. Que sí es capaz de decirnos eso. Pero fíjense, el canciller Marcelo Ebrard llamó a empresarios de Arabia Saudita a realizar inversiones y negocios en nuestro país en sectores como turismo, agroindustria, infraestructura e innovación y tecnología. Fíjense, ya nos estamos llevando bien con los países árabes. O sea, México no solamente se tiene que cercar con Estados Unidos, está viendo otras opciones. Vemos inversionistas árabes aquí en México. Y lo tiene por acá. Fíjense. Y también, fíjense, el canciller Marcelo Ebrard viaja a Qatar por el Fondo Climático. Que por cierto, pues ya va a ser el mundial en ese país. 2022, en Qatar. Otra vez el gas bienestar, mis estimados. Una disculpa. Al participar en el foro de Doha, en Qatar, el canciller Marcelo Ebrard presentó en el Fondo de Adaptación Climática para América Latina y el Caribe, la CELAC, como una estrategia para combatir el cambio climático. Fíjense. México no se está cerrando, ya está buscando inversionistas árabes. Fíjense nada más. Y dicen que el gobierno de México no está haciendo bien las cosas, que hay desempleo, que hay todo eso lo que dicen. Que no nos llevemos con tal. Bueno, pues gracias a la frase de don Benito Juárez, el respeto entre los individuos como entre las naciones es la paz. Y gracias a la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, por eso es que México se lleva bien con todos. Ya hasta casi recuerdan que Estados Unidos le iba a implorar a Venezuela, así casi de rodillas, como si fueran a la Villa Basílica, a pedirles que les vendieran petróleo y gas, ya que claro, ellos se quisieron hacerlos muy machuchones para venderle a Europa gas licuado, cuando ellos no tienen suficiente para cumplir con la demanda. Pues mucho gusto. Después de que les dijo que son de lo peor, ahora sí quieren negociar. Pero en fin.
Pues hasta aquí les dejo el video, amigos, amigas, espero que les haya gustado. Ya saben, no olviden regalarme su like, pulgarcito arriba, suscribirse, dejarme sus comentarios porque los leo todos. Así que, pues muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima con más información. Cuídense muchísimo. Chao, chao.